Buenas tardes, pues a partir de este momento vamos a desarrollar con ustedes la explicación que tiene que ver con el plan número 6 del periodo 2, que tiene que ver con lengua castellana y lectura crítica, en el sentido que vamos a mirar todo lo que tiene que ver con las categorías gramaticales, las conjunciones y las preposiciones. El estándar que vamos a trabajar está determinado como relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del texto. El derecho básico de aprendizaje dice relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje verbal. El tema, como les dije anteriormente, son las categorías gramaticales, las conjunciones y las proposiciones. En lo que tiene que ver con la lectura contextualizada, quiero hacerles ver que la importancia de los aprendizajes previos, de los saberes previos, tiene que ver con una consulta bibliográfica que ustedes deben hacer en el sentido de abordar la temática de las categorías gramaticales, las conjunciones dentro de la producción textual y la importancia de las preposiciones en la elaboración de un texto. Estas tres preguntas tienen que averiguarlas en internet, en los libros, en las revistas, en alguna página web, para que ustedes puedan tener muchísima más claridad con respecto a la temática que van a abordar en este plan número 6 del periodo número 2. Entonces, es importante saber qué son las categorías gramaticales, para qué sirven, cuántas categorías gramaticales tienen en el proceso lingüístico del idioma español, para qué sirven, cómo se determinan como nexo, como enlace, cuál es su proceso de invariabilidad y qué relación, cuál es el papel que cumplen uniendo palabras, uniendo términos y uniendo conceptos. Es importante que ustedes aprendan eso antes de abordar la guía que van a desarrollar. Entonces, ese cuadrito que está ahí les va a servir mucho para ir conceptualizando y contextualizando lo que vamos a abordar. Después viene el apartado de conceptualización, en donde usted va a encontrar a grosso modo todo lo que, de manera resumida, lo que se ha construido a través de la historia sobre el concepto de categoría gramatical, las funciones que tienen las categorías gramaticales dentro de la sociedad y dentro del mundo lingüístico, el concepto de preposición, la preposición, los tipos de preposición que existen, las preposiciones de lugar, de tiempo, de causa, de referencia, de posesión, las preposiciones que hablan de un instrumento o una forma de hacer. Por ejemplo, cuando se dice por medio de la palabra o escrito al lápiz, eso es una preposición que define cuando se utiliza el lenguaje como un instrumento, como una forma de hacer dentro de la relación que se da en el proceso lingüístico entre dos personas, entre una persona y un auditorio, entre un libro y sus lectores, entre una audiencia y la persona que está haciendo la exposición. Entonces es importante mirar esa parte de manera adecuada, porque precisamente la conceptualización es como para darle una base teórica a ustedes, para que cuando vayan a abordar la resolución de la guía tengan mucha más tranquilidad, mucha más mesura, mucha más concreción, mucha más comprensión para poder abordar las respuestas. También encontramos una parte sobre las conjunciones, y más adelante, pues en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias, ustedes también tienen que desarrollar ese ejercicio para que nos vaya siendo mucho más importante lo que están aprendiendo. Después viene lo que se llaman desarrollos de competencia. En la parte de desarrollo de competencia está una imagen con un niño que tiene un lápiz en la mano, y están varias palabras que nos van a permitir a nosotros construir un breve relato de 10 renglones, en donde ustedes van a utilizar las palabras que están en la imagen para construir ese relato. Entonces ese relato de 10 renglones va a ser libre, abierto. Pueden escribir una noticia, un cuento, una historia, una anécdota, pero tienen que incluir esas palabras que yo les estoy planteando ahí. ¿Por qué es importante? Porque yo necesito que ustedes aprendan a darle uso a las categorías gramaticales dentro del texto. Entonces ese es como un primer punto en donde ustedes van a abordar ya las categorías gramaticales ya desde el punto de vista de la elaboración.
También en el punto 2 van a elaborar 10 oraciones en las cuales utilicen preposiciones de tiempo, causa y referencia. Esas están definidas en la conceptualización. Van allá, miran los ejemplos que están ahí y con base a esos ejemplos ustedes arman 10 oraciones. Pueden ser 3 de tiempo, 3 de causa y 4 de referencia. En el punto, esas las van a ubicar en esa parte y las van a desarrollar en la guía. En el punto número 3, pues van a elaborar un texto, producción textual, un texto sobre un asunto familiar que les haya sucedido, ya sea una anécdota, un cuento, una historia, pero un asunto familiar que haya ocurrido en su esfera familiar, a su papá, a su tío, a su primo, en la esquina, en la cuadra, en las cuales use preposiciones. Vuelvo y vas allá a lo que ya te expliqué, en lo que tiene que ver con la conceptualización. Ahí vas a encontrar cuáles son las preposiciones de lugar, de posición y propósito, y con unos ejemplos. Y ahora vas a elaborar un texto sobre un asunto familiar, pero tienes que incluir dentro de lo que vas a escribir las preposiciones de lugar, posesión y propósito. Eso con mínimo 10 renglones que vas a hacer en la guía. Es importante que lo desarrolles ahí. Después hay otra imagen con otras preposiciones que van a tener que ver con el ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue es un ejercicio de revisión bibliográfica, de consulta, que es tan importante para el idioma. ¿Qué van a consultar? Van a consultar, van a aprender y van a consignar. ¿Qué quiere decir? Que van a ir a un libro, van a ir a una revista, van a ir a un cuaderno, van a ir a una página web, van a averiguar qué son conjunciones coordinantes, subordinantes, conjuntivas, conjunciones propias y conjunciones impropias. No solo es que las consulten, necesitamos que las aprendan, porque cuando estemos en las clases virtuales van a surgir preguntas para ustedes, y ustedes saben que esas preguntas, esos ejercicios que hacemos en las clases virtuales les van a permitir a ustedes de una u otra manera no solo entender el tema desde el punto de vista de la teoría, los conceptos, sino desde el punto de vista de lo práctico, de la practicidad. Entonces yo necesito que ustedes no solo la consulten, sino que la aprendan y las escriban ahí con sus respectivos ejemplos. Eso en el punto 4. En el punto 5 ya vamos a hacer un cuadro comparativo entre las diferencias que hay entre una conjunción y una proposición. Es simplemente mirar la teoría de las conjunciones, de las preposiciones, ya las tienen aquí escritas en la guía, pero si quieren ampliar más, pues buscan en internet, en un libro, en una revista, en una página web, y los colocan del lado de las conjunciones, colocan cuáles son las diferencias entre las conjunciones y preposiciones, y del lado de las preposiciones la misma cosa. Entonces eso tiene que ver con el punto número 5. Ahí termina el punto número 5 y ya nos vamos a este espacio. En este espacio va el link del video explicativo, que es el que ustedes van a ver en la casa. Van a entrar a YouTube, descargan, observan y van a encontrar que eso les va a apoyar para resolver la guía. Mucho más adelante pues vamos a encontrar ya el link de la evaluación en línea, que ustedes saben que les corresponde hacerlo en el último encuentro sincrónico, la evaluación que tiene que ver con las pruebas saber. Aquí vamos a encontrar un punto que ya en el plan 5 lo referenciamos, es un nuevo espacio de evaluación, pero cercano a las pruebas saber. Se llama Avancemos hacia las pruebas saber. Van a encontrar una lectura con 3 preguntas, sus respectivos campos semánticos, 3 preguntas que las van a resolver aquí. Esta no tiene nada que ver con la evaluación en línea, tiene que ver con una evaluación que van a resolver aquí. Está el texto, está el campo semántico, están las preguntas, están las 4 dificultades evaluativas. Ustedes van a escoger entre A, B, C y D teniendo en cuenta la lectura que hicieron. Esto es importante porque ustedes ya en noveno van a hacer pruebas saber y en 11 van a hacer pruebas saber. Perdón, en noveno son pruebas censales y en 11 ya sí son pruebas saber. Van a encontrar también pues en esta guía, van a encontrar la bibliografía de donde sacamos los materiales para esta guía. Van a encontrar la webgrafía, que son 2 videos de YouTube que les van a permitir seguir fortaleciendo la línea temática, la línea evaluativa, la línea comprensiva, la línea de aprendizaje del tema que se llaman categorías gramaticales, conjunciones y preposiciones. Entonces también después en Classroom van a encontrar ya en el plan, efectivamente en el espacio de Classroom ya van a encontrar obviamente otro material de apoyo que les va a servir para aprender más y mejor sobre el tema. Después van a encontrar la rúbrica de autoevaluación, que les reitero es muy importante. En los periodos pasados ustedes no la han venido desarrollando, tienen que desarrollarla porque vale el 20%.
30% guía, 50% guía, 30% evaluación en línea, 20% la rúbrica de autoevaluación. Por eso es tan importante que ustedes la desarrollen, la hagan con la mayor seriedad. La rúbrica se hace cuando se cumple con el plan, se cumple con la guía. Ahí ustedes elaboran su guía de autoevaluación y vamos a mirar si ustedes cómo están abordando este tipo de desempeño, este tipo de circunstancias en tiempos de pandemia, en donde nosotros sabemos que no es sencillo abordar las temáticas que estamos teniendo en cuenta. Entonces, aquí muy importante que regresemos a este cuadro en donde vamos a mirar un poquito lo que dicen las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables, relacionan palabras haciendo que una complemente a la otra. Y hay unos ejemplos: helado de chocolate, arroz con tomate, pasé entre árboles, vino desde allí. Entonces ya ustedes van mirando ahí el significado que tiene la palabra de, la palabra con, la palabra entre y la palabra desde. También en las conjunciones dice que también son invariables y sirven para unir palabras que desempeñan la misma función en la oración y también para unir oraciones. Pan y agua, 20 o 30, han llamado pero no lo he oído. Entonces la palabra y, la palabra o y la palabra pero cumplen con una función fundamental en la construcción no solo de las oraciones para ser bien leídas, sino para ser bien comprendidas. Habida cuenta de esta conceptualización, entonces la recomendación fundamental es que ustedes lean bien, revisen bien, tengan la capacidad de comprender que el aprendizaje es muy importante para la vida, que el aprendizaje es fundamental para la comprensión del lenguaje, para las relaciones humanas, para ser mejor personas cada día. Entonces, les doy las buenas tardes, sigan trabajando con mucho juicio y que tengan un buen resto de día.